Señor les bendiga, hermanas. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Estamos hoy en la casa de la hermana Flor Cantero. Amén. Con nuestro café con Dios. Amén. Muy contenta ya con nuestro cafecito listas. Amén. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotras. Gracias por compartir este tiempo. Primero que todo con el Señor, amén, y con nosotros, y que el Señor nos lleve hasta su trono y que haga lo que el Señor quiera hacer con nosotras. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesús, hermanas, de verdad nos da gusto saber que ustedes están conectando. Esperamos que el día de hoy sea de bendición para sus vidas, que sean edificadas, porque ese es el propósito de estos programas, edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, hermanas, miren, las invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 112. Amén, Salmo 112. 112, amén. Ok. Yo voy a leer lo que es la versión nueva, versión internacional, pero ustedes me pueden seguir, amén. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes y riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Amén. Dios es clemente, compasivo y justo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios. Amén, aleluya. Reparte sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será gloriosamente exaltado. El malvado verá esto y se irritará, rechinando los dientes de ira, desvaneciendo la ambición de los impíos será destruida. Amén. Qué palabra, hermana, qué palabra. Dios, amén. El Señor nos vuelve a recordarnos que puede que tengamos problemas, que tengamos cosas que enfrentar, pero el Señor nos va a dar la victoria. El Señor siempre está a nuestro lado, no tenemos por qué temer, porque al final el Señor nos da la victoria. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a poner esta devocional en sus manos, que sea Él tomando el control de todo lo que se va a decir aquí, de todo lo que se va a hacer, y que sea de bendición para sus vidas. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana, bendito Jesús. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, un día más de vida, Señor. Un día más en el que podamos levantarnos y exaltar tu nombre, Señor, dándote la gloria, dándote la honra que tú mereces, Señor, porque solo por ti estamos aquí, Señor. Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la exaltación, bendito Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tu fidelidad es para todos los días con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Yo creo que ya todos nos conocemos ese corito, es muy viejo, pero lo que dice, las palabras que dice, sabemos que es verdad, y sabemos que la fidelidad del Señor es grande. Amén. Amén, así es. Hermana Flor, me ayuda a ver si no te saco del tono. No, vamos a adorar al Señor. Amén, amén, amén. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande, Señor, cada mañana, Señor. Y tu fidelidad incomparable es. Nadie como
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén, Señor Jesús, tu fidelidad es grande, mi Dios. Gracias, bendito Jesús, porque pasemos lo que pasemos, Señor, atravesemos lo que atravesemos, tu fidelidad es grande. Tú siempre estás a nuestros lados, Señor, en la noche, en la mañana, Señor, en nuestra entrada, en nuestra salida. Tú siempre estás allí en medio de nosotros. Tu fidelidad nunca nos falla, Señor. Tú nunca fallas a tus promesas, a tus hijos, Señor Jesús, y te damos la gloria, la honra y la exaltación, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muy pequeño, pero un canto que, si lo creemos, hermanas, puede cambiar toda la historia de nuestras vidas. Amén. Es un canto que tiene pocas palabras, pero que en solamente una palabra, fidelidad. Si nosotros entendemos esta palabra, hermanas, podemos confiar, podemos estar seguras, podemos estar tranquilas, podemos descansar sabiendo que nuestro Dios es fiel. Dice su palabra, aunque Él fuera infiel, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Esto es algo real, esto es verdadero, y nosotros tenemos que confiar en esa fidelidad. Amén. Y pues, hermanas, hoy voy a tratar de ser más breve. La última vez me aproveché de los minutos, hoy voy a tratar de ser más breve, pero hoy les traigo una historia, una de las historias preferidas para mí de la Biblia. Esta historia a mí me cautivó en el momento en que empecé a leer solamente el texto. A mí me llenó de mucha expectación todo lo que iba diciendo. Imagínense como esos libros que uno empieza a leer y uno no puede dejar. Uno no puede dejar de leerlo. Entonces uno quiero seguir sabiendo qué pasa, cómo va a terminar. Esos libros en los que uno se deleita. En este caso son 2 capítulos, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero yo quiero que usted en su casa, después del devocional, usted pueda leer bien estos 2 capítulos, porque yo creo que le va a pasar lo mismo que a mí. Usted se va a entrar tanto en la historia que no va a querer dejar de leerlo. Pero es en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, es cuando empieza esta historia. Yo lo tengo aquí preparado porque tengo otras escrituras, pero aquí también lo tengo en mi Biblia virtual. Segunda de Reyes, capítulo 18. Amén. Bueno, hermanas, aquí yo quiero hablarles en grandes rasgos de lo que habla este capítulo 18. El capítulo 18 habla del reinado del rey Ezequías. Como ustedes saben, para este tiempo, el pueblo de Israel ya se había dividido en 2 reinos. Un reino que se llamaba el reino de Israel, que eran las 10 tribus, cuando se separaron después de Salomón, cuando su hijo empezó a reinar y hubo una separación del reino, se separaron 10 tribus de Israel y se quedaron otras tribus, que es la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Estas se separaron y empezaron a hacerse 2 reinos, uno conocido como el reino del norte y otro conocido como el reino del sur. Amén. Bueno, Ezequías fue el rey de Judá, sobre la nación de Judá. Y dice la Biblia que Dios puso, si ustedes leen en el libro de los reyes, van a encontrar que este rey fue bueno porque hizo todo lo bueno delante de Dios, pero este rey fue malo porque hizo todo lo malo delante de Dios. Los reyes habían cometido en varias ocasiones pecados que habían hecho que Dios se pusiera, ¿cómo se podría decir?, enojado contra el pueblo, porque el pueblo continuaba con ese pecado. Pero Ezequías fue un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 18, en el versículo 1, dice que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz de Judá. Léame el versículo 3, por favor, hermana. 18:3, amén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. El capítulo 4, del versículo 4, perdón. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y lo llamó Nehushtan. Ok, en el versículo 3, yo quiero que ustedes noten que aquí dice, hizo lo correcto delante de Dios, todas las cosas que había hecho David, su padre. En el versículo 1, leímos que su padre era Acaz, ¿sí? Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Por qué después Dios le llama hijo de David? Porque él hizo lo correcto delante de Dios. Desgraciadamente Acaz no hizo lo correcto delante de Dios. Así que lo que hizo este varón fue seguir los pasos de David, del rey David. Él cuando miró el reinado de David, él trató de imitar a David, no a su padre que hizo lo malo. Ahora entienden por qué es que Dios le llama como hizo su padre David. Amén. Porque David, él tomó para ejemplo la vida de David, no la vida de su padre que lo engendró, sino la vida de un rey que había sido de ejemplo para él. Amén. Amén. Bueno, vemos que él quita todos los dioses, él deshace todos los dioses que había en este lugar. En el versículo 5, hermana, por favor. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Miren cómo lo tiene, en qué característica lo tiene nuestro Dios. Amén. Vamos a saltarnos al versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Bueno, aquí les voy a explicar un poco de la historia. Dice la Biblia que se levantó una nación, recuerden que antes eran imperios, y ellos iban conquistando, ¿verdad? Diferentes naciones, las hacían sus siervos o sus rehenes, y muchas de estas naciones llegaron a esclavizar al pueblo de Israel, como lo vimos con Egipto, como lo vimos con Babilonia, como lo hemos visto con Persia. Asiria fue otro imperio que también se levantó para empezar a conquistar naciones. Aquí el rey Ezequías se negó a ser su servidor. La Biblia, durante estos versículos, ustedes si lo leen en su casa, van a ver que Ezequías estuvo dispuesto a dar un tributo al rey. Pero cuando el rey le pidió rehenes, él dijo, no, a mi pueblo no lo vas a tomar por esclavitud. Y es ahí donde él se rehusó a ser siervo del rey de Asiria. Ahora, ¿quién era el imperio de Asiria? Asiria era un imperio bastante cruel. Era uno de los imperios más temidos de toda la historia. Si ustedes ven y escuchan sobre este imperio, era un imperio que hacía que la gente tuviera miedo solo de escuchar su nombre. Así de crueles y sanguinarios eran los asirios. Ellos ya habían hecho bastantes daños a muchas naciones y habían sometido a muchos pueblos. Así que el rey de Asiria llegó con Ezequías y le pidió tributo, y Ezequías estuvo dispuesto a dar un tributo. Pero el rey de Asiria no se conformó con eso. Así que él pidió rehenes, pidió esclavos, dijo, quiero que me des rehenes y yo te voy a dar caballos. Y él dijo, no voy a cambiar personas por caballos, ¿verdad? Así que él decide rehusarse a servir al rey de Asiria. Entonces vamos a ver lo que le dicen a Ezequías. Le mandan mensajeros a Ezequías. Vamos a ver en el versículo 14. 14, amén. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he faltado, deja de atacarme y pagaré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ok. Bueno, ahí es donde les digo, él estuvo dispuesto a pagar el tributo. Pero cuando el rey de Asiria empezó a pedir rehenes, es cuando Ezequías dijo, no, yo no voy a entregar a mi pueblo a la esclavitud.
he trabajado por este pueblo y no voy a entregar mi pueblo a la esclavitud. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que el rey de Asiria lo que hizo fue mandar gente para empezar a atemorizar al pueblo, para decirle al pueblo lo que les iba a suceder si ellos mismos no se entregaban a esta esclavitud. Aquí vamos a ver el versículo 28. Entonces el Rabases se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Ajá, el 29, perdón, hasta el 32. Ok. Así ha dicho el rey: no os engañe Escuchen esto, Ezequías, hermanos. Amén. porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente los librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las lenguas de su pozo, hasta que... las aguas de su pozo, perdón. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Wow, ¿se dan cuenta de qué manera quisieron intimidar al pueblo? Estas personas ya no fueron con Ezequías, porque Ezequías se rehusó totalmente dejar este cautiverio. Lo que ellos hicieron fue hablarle al pueblo, hablarle a la nación, tratar de convencer a la gente que no estaban haciendo lo correcto al negarse a servir al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria le manda un embajador, un mensajero, que en este caso se llama Rabsés, y le dice: no los engañe Ezequías, diciéndoles confíen en Dios. Si usted escucha estas palabras, yo creo que muchas veces el enemigo ha querido decirnos estas palabras. Amén. Amén. ¿Escuchas a tu pastor? ¿Escuchas al siervo de Dios diciéndote: este año nos va a ir mejor? ¿Y tú ves que te está yendo mejor? Que no te engañen. Amén. Si usted pone un poquito de atención en estas palabras, de esta manera trabaja el enemigo. Amén. Primero seduce. Fíjense bien lo que él promete. Dice: no escuches a Ezequías, porque él dice al rey de Siria: haced conmigo, y dice: haced conmigo paz. El enemigo quería que el pueblo tuviera paz con él. Y dice: y sal conmigo, y coma cada uno su vid y su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. Eso era lo que le estaba ofreciéndose. Y yo te voy a llevar a una tierra muy parecida a la tuya. ¿Ya vieron qué sutileza del enemigo? Si estas personas, hermanas, y eso es lo increíble, si estas personas se hubieran dejado seducir por estas palabras, hubiera sido algo absurdo, porque ellos conocían lo tremendo y lo cruel que eran los asirios con toda la gente que tomaban como rehenes. Saben que como cristianos, Satanás, o el enemigo de nuestras almas, muchas veces nos invita y nos ofrece un lugar de paz como el que tenemos a su lado. Amén. Y si usted no conoce a su enemigo, hermana, puede caer en esa seducción. Amén. Sí, puede caer en esa seducción. Este rey les estaba diciendo: yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Les estaba ofreciendo lo mismo que Dios les ofreció, diciendo: sígueme a mí, sal conmigo, ven y haz paz conmigo. No confíes en Ezequiel, no confíes en tus profetas, no confíes en los siervos que te están hablando, no confíes en lo que estás creyendo. Confía en lo que yo te estoy diciendo. Lo curioso de esto es que detrás de ellos había una historia de crueldad, de maltrato, de esclavitud. Una de los imperios más sanguinarios que hubo en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que podía ofrecerle a estos rehenes leche y miel? Ofrecerles. Yo estaba leyendo, hermanas, en Google, por medio del internet, la historia de los asirios. Dicen que ellos ataban a la gente, la llevaban encadenada, pero les ponían un garfio aquí en la boca.
como de pescados, de uno con otro, para que cuando caminaran a la misma par. Empapelaban a la gente. Bueno, era una forma cruel la que ellos usaban, porque ese imperio se manejó más en base a temor. Ellos lograron conquistar en base a temor. Cada imperio tiene su propia forma o su método para conquistar. Los asirios fueron en base a temor. Entonces este hombre llega y quiere convencer al pueblo que él tiene algo mejor para ellos. Pero gracias de Dios, el rey Ezequías ya había hablado al pueblo y ya les había dicho: manténganse firmes, no crean a lo que les dicen, no tengan miedo de lo que les dicen. Ustedes, cuando vengan los mensajeros, no digan nada. Y así sucedió. El pueblo solamente escuchó la oferta, pero no la tomó, para la gloria de Dios. Ellos confiaron en lo que su rey de Ezequías, porque habían visto los pasos de este rey, ellos confiaron en lo que el rey les dijo. Ellos vieron que Ezequías estaba del lado de Dios y dijeron: vamos a esperar en Dios. Así que, hermanas, el versículo 35 todavía rematan con esta pregunta al pueblo: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha liberado a su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Imagínense, todavía les pregunta: ¿ustedes han visto a todas las naciones que yo he conquistado? ¿Ustedes han visto todo lo que yo he hecho? ¿Por qué piensas que tu Dios te va a librar de mi mano? ¿Por qué piensas que Dios te va a ayudar a ti? Si yo he derrotado a todos los demás dioses, a todas las otras naciones. El 19:1, hermana, por favor. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Amén. Esto es lo que se debe de hacer cuando vemos la amenaza de un enemigo. Amén. Hermanas, nosotros no debemos de subestimar nunca a un enemigo. Un enemigo es un enemigo, por muy pequeño que uno lo quiera ver, por mucho que digamos: no, yo lo tengo bajo mis pies y yo lo piso y yo danzo arriba de él. No, hermanas, un enemigo es un enemigo. Amén. Y hay que saber considerar las palabras y hay que saber entender la amenaza, pero también hay que saber dónde está la respuesta. Y fue lo que hizo Ezequías. Dice la Biblia que él entró a la casa de Jehová. Amén. Pero él lo que hizo fue entrar a la casa de Jehová, y él me imagino que hizo su oración personal, un devocional, pero lo que él hizo fue enviar mensajeros al profeta Isaías. Todas conocen al profeta Isaías. Amén. Y si no lo conoce, hay todo un libro del profeta Isaías. Amén. Amén. Pero en ese tiempo, los libros el tiempo de los reyes está conectado con todos los profetas. Cada rey tenía un profeta que le hablaba de parte de Dios. Amén. Y en este caso, para Ezequías era el profeta Isaías. Entonces vemos en el 19:3, después de que le envía a sus consejeros, ¿qué es lo que responde? Para que le dijesen: así ha dicho Ezequías. Así. Este día es día de angustia, de castigo y de oprobio, como si los hijos estuvieran a punto de nacer, y la que da luz no tuviese fuerzas. Fíjense la forma en que Ezequías manda este mensaje a Isaías. Le dice: este es un día de tanta angustia, como si los hijos estuvieran a punto de nacer, y la que va a dar a luz no tiene fuerzas. En otras palabras, a mí este texto, hermanas, me llamó tanto la atención, porque yo estaba leyendo la historia y me regresaba otra vez a ese mismo texto. Seguía leyendo la historia y mis ojos volvían a ese texto. El Señor me estaba diciendo: mira la angustia que estaba pasando este pueblo. Mira la situación por la que se sentían. Ellos ya no tenían fuerzas para pelear. Estaban mirando y de hecho no habían ni tan siquiera peleado con el rey de Asiria. Pero el temor que este imperio imponía sobre ellos, causó tal cansancio, tanto emocional como un cansancio mental en ellos, solo de pensar si caían en sus manos, ¿qué pasaría? Y dice: la que va a dar a luz ya no tiene fuerza. La que va a dar a luz ya está cansada. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver, hermanas, en el versículo 4. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabases.
a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar del Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. El 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. El 6. E Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Amén. Ok, el 7. He aquí pondré yo sobre él un espíritu tal que al oír una noticia que recibirá, se volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Esta es la promesa que Dios le da, la respuesta. Dice, no les temas, no tengas miedo, yo voy a hacer esto. Y le dice la forma en que va a trabajar. Le dice, yo voy a crear un rumor de tal manera que él va a tener tanto miedo que va a regresar por el mismo camino que vino, se va a regresar. Tú no tengas miedo. Amén. Y le manda a Isaías esta palabra de confort, para darle confort, para darle tranquilidad a Ezequías, pero el enemigo no se basta. El enemigo dice, no, yo necesito que el rey se someta, yo necesito que el rey diga que sí me entrega sus esclavos, y le envía otra vez el rey de Asiria a Ezequías, le envía otra vez embajadores. Ya le habían dicho no, fueron a tratar de convencer al pueblo, el pueblo se quedó callado diciendo un no, y dice el rey, ¿sabes qué? Ve otra vez, y ahora habla con Ezequías directamente. Y fíjense lo que le dice. Yo no sé si ellos escucharon las palabras de Isaías, pero parece que le quisieron responder a esto. En el versículo 10 del 19. El 10, ok, el 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Fíjense bien, hermanas, la sutileza del enemigo. Al pueblo le dijo que no te engañe tu rey Ezequías. ¿Por qué? Porque el pueblo, su mirada estaba sobre su rey, sobre su autoridad, ¿sí? Sobre la persona que estaba como autoridad sobre ellos. Pero al rey Ezequías le dice, no te engañe tu Dios. Imagínense qué tan soberbios eran estos varones, qué tanta soberbia había en ellos que querían ponerse al tú por tú con Dios. Amén. Wow. El 19:11. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? Fíjense bien otra vez la pregunta. Tú has oído, tú has visto lo que he hecho con las otras naciones. ¿Tú crees que vas a escapar de mi mano? ¿Tú crees que vas a hacer lo que los otros no pudieron hacer? El 12, por favor. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. Ok, el 13. ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Afrat y el rey de la ciudad de Sefarpaim? Gracias. De Ena y de Iva? Ajá, amén. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió. Ezequías delante de Jehová. Amén. Esto fue lo que me encantó. Me encantó. Porque estas personas llegaron y le dijeron, ¿tú crees que por qué dejas que te engañe tu Dios? ¿Por qué permites a Dios que te dé falsas esperanzas? ¿Por qué estás llenando tu cabeza de ilusiones? ¿Qué no estás mirando lo que estoy haciendo con las demás naciones? ¿Qué no estás mirando lo que está pasando a tu alrededor? ¿Qué no estás mirando lo que está sucediendo? ¿Por qué crees que Dios te va a librar de esto? ¿Por qué? Y no se conformó con mandarle a los embajadores a que se lo dijeran. Se lo escribió, se lo puso por escrito, se lo firmó. Pero dice la Biblia que Ezequías hizo algo muy sabio. ¿Me prestas sus hojas, hermano? ¿Las hojas? Sí, solo las hojas. Él tomó las cartas de los embajadores y dice, ok, déjame tu queja, déjame lo que te mandaron decirme.
Y dice que él empezó a leer todo lo que el rey le mandaba decir. ¿Crees que tu Dios, no dejes que tu Dios te engañe? Y Ezequías empezó a leer, y a leer, y a leer. Ok, ok, perfecto. Ok, gracias, yo ya tengo el anuncio, vayan con su rey. Yo después les doy una respuesta. Los embajadores se fueron. Y dice la Biblia que Ezequías subió delante de Dios. Él ya había recibido una respuesta de Isaías, pero ahora quería una respuesta directa de Dios. Y le extiende las cartas a Dios y le dice, mira lo que andan diciendo de ti. En otras palabras, mira, Señor, lo que andan diciendo de ti. ¿Quieren escuchar cómo habló Ezequías? Es una oración hermosa la que hizo Ezequías. Vamos a ver en el 18. Ok, el 14 fue el que leyó, ¿verdad? Vamos a leer del 14 al 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió. Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib. Es el rey de Asiria, Sennacherib. Que ha enviado a blasfemar del Dios viviente. ¿Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras? Y que han echado y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo hizo su oración Ezequías? Esta es la oración de Ezequías. Señor, yo ni tengo por qué pelear con ellos. ¿Tú ya los escuchaste? ¿Ya viste lo que andan diciendo de ti? Si yo se los parafraseo más o menos, o si yo le hubiera orado a Dios, algo así le hubiera dicho. Amén. ¿Ya escuchaste lo que andan diciendo de ti? No te vas a quedar quieto. No vas a dejar que tus oídos se queden cerrados ante las palabras de esta gente. No vas a permitir que tus ojos miren cómo hacen la maldad y tú no actúes. Ezequías confiaba en Dios. Y cuando él miró todo lo que habían hecho en las otras naciones, reconoció algo. Dice, yo sé que todo esto sucedió en otras naciones. Amén. Y que sí es cierto que sus dioses fueron echados a fuego. Pero no eran dioses. No eran dioses. Yo reconozco que tú eres el Dios verdadero. Y yo necesito que tú te manifiestes para que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Amén, amén. Así como dijimos en la clase pasada con Esther, Señor, forma tú un lugar alto para que todo el mundo te mire. Amén. Y el reino de Asiria iba a ser otra vez el estrado de los pies de nuestro Señor. Amén. El estrado donde Él iba a presentar su poder. Así que Dios, hermanas, después de todo esto, Dios le empieza a hablar palabras de confianza a Ezequías. Una vez más las invito a que ustedes lo lean en su casa, pero nos vamos a saltar hasta el versículo 29. Amén. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que... Vamos a leer el 28. 28. Por cuanto has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde veniste. Esta es la palabra que Dios le da a Ezequías para el rey de Asiria. ¿Ok? Dice, yo voy a pondré mi garfio en tu nariz, porque era una señal de lo que ellos hacían. Esto es lo que ellos le hacían a la gente que tomaban por cautivo. Dice, y mi freno en tus labios, era lo que ellos hacían, tomar como un freno para que la gente caminara. Y te haré volver por el camino donde viniste. Ahora la señal que le da Ezequías. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas,
y Amén. comeréis el fruto de ellas. Una de las cosas que hacía el rey de Asiria, hermanas, era que él sitiaba las ciudades. Lo que él hacía era rodear una ciudad y no permitirles que la gente saliera, no permitir que la gente entrara con víveres. Entonces esa ciudad vivía por varios años sitiada, hasta al grado de que la gente llegaba a comer hasta su popó, porque no podían. Y esto lo dicen estos capítulos, ustedes lo van a leer en sus casas, porque ellos no podían salir a comprar comida. Eran ciudades que las sitiaba este imperio, era su forma de trabajar, de llevarlos a la desesperación. Aquí Dios le dice, no te preocupes, a ti no te va a pasar esto. Tú vas a comer de lo tuyo, tú vas a comer de lo tuyo y tú vas a sembrar y tú vas a ver tu viña florecer. Amén. La confianza que Ezequías puso en Jehová su Dios le daba esta promesa y esta seguridad. Amén. Amén. Ahora sí, el 30. Y lo que haya escapado, lo que haya quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Amén. Porque saldrá de Jerusalén Amén. remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí es donde actúa nuestro Dios. Dice, por amor a mí mismo. Tengo ese celo, el celo de Jehová. No van a hablar de mí ni van a blasfemar de mi nombre. Entonces es lo que tocó el rey de Asiria, el celo de Jehová. Amén. El 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esa ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Amén. El 33. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Amén. 34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así sucedió, hermanas. Dice la Biblia que hubo un rumor y el rey de Asiria tuvo que salir corriendo hacia su templo. Y dentro de su templo, sus hijos lo mataron cuando fue a adorar a sus dioses. Wow. Esto lo va a ver en los últimos versículos. Lo que yo quiero hablar con esta clase, hermanas, es la forma en que se levanta un enemigo. El enemigo siempre se va a levantar haciendo mucho ruido. Y lo primero que van a intentar es atemorizar. El temor paraliza a la gente. El temor hace que la gente no piense con claridad, no mire con claridad las cosas. Porque esta es una de mis historias preferidas, hermanas, porque yo viví una situación semejante, pero en una forma personal. Amén. Yo sé que yo no soy rey, yo sé que no tengo una nación, yo sé que no soy nada. Pero en una forma personal, antes de llegar a esta casa, nosotros vivíamos en un apartamento. A los 3 días que nos cambiamos a ese apartamento, teníamos 3 días de habernos mudado, llegó un hombre y nos empezó a tocar en la ventana. Entonces mis hijos escucharon, era en la madrugada, y dicen, papá, nos llamaron y dicen, papá, están tocando en la ventana. Cuando Javier se asomó, Javier es mi esposo, cuando Javier se asomó a la ventana, miró a este hombre y el hombre le empezó a decir, ábreme la puerta, en inglés le exigía que le abriera la puerta. Entonces Javier le dice, no, aquí no te conozco, ¿cómo te voy a abrir la puerta? Y él le decía que quería entrar porque él creía que en ese lugar vivía alguien que yo creo que tenía alguna cuenta pendiente con él, no sé. Pero este hombre insistía que le abrieran la puerta. El caso es que vimos que se fue, Javier se mantuvo firme, no te voy a abrir la puerta, se fue. Y como en unos minutos más, mi hijo Moisés me dice, mamá, están tratando de forzar la puerta. Este hombre con una navaja estaba tratando de abrir la puerta y la chapa ya le estaban forzando. Wow. Hermanos, en ese momento yo sentí el temor, el miedo, yo no sabía qué hacer porque se siente de verdad un temor, invade. Bueno, el caso es que mi esposo volvió a mirarlo por la ventana y dice, aquí no vive la persona que tú quieres, es otra familia. Yo creo que eran las personas que se habían cambiado, no sé, pero esa persona estaba buscando a alguien. Ábreme la puerta, y seguía tocando y seguía insistiendo y queriendo abrir la puerta, molestando la chapa. Vimos que de repente ya no hubo sonido, y dice Javier, parece que ya se fue.
Cuando nos dimos la vuelta para regresar a nuestra recámara, hermanas, este hombre de una sola patada nos tiró la puerta. Nos tiró la puerta y nosotros, ¿y ahora qué hacemos en ese momento? Fue algo impresionante. El temor, una vez más les digo, nos invadió. Mi esposo sostuvo la puerta, volvió a levantar la puerta, pero el hombre ya estaba con un pie dentro de casa y el demás cuerpo afuera. Yo creo que él sabía que no era permitido entrar. Él seguía amenazando y con la navaja que traía en su mano, él seguía amenazándonos que él tenía que entrar a fuerzas. Entonces mi esposo le dijo, no puedes entrar, esta es otra familia, no puedes entrar. Yo empecé a llamar a la policía, al 911, ya saben todas las preguntas que hace el 911, sí. y de qué color son sus ojos, y qué chamarra trae, y cómo se siente, y yo, por favor, que este hombre quiere entrar, y tengo aquí a mis hijos, están todos atemorizados. El caso es que en el momento en que él iba a aventar la puerta para entrar, en ese momento yo lo que hice fue soltar el teléfono y gritar Jesús. Cuando él escuchó la palabra Jesús, hermanos, él salió corriendo y se fue. Poder, amén. En ese momento llegó la policía, un poquito tarde, y empezó a buscar por toda el área, no encontraron a nadie, pero pusimos unas tablas para sostener la puerta. Eso fue un sábado, hermanas. El domingo, para amanecer el domingo. El lunes mis hijos fueron a la escuela. Ya pasó todo, ya nos tranquilizamos, pusimos las tablas, y mis hijos se fueron a la escuela. Cuando mis hijos regresaron, me dicen, mamá, ¿a quién crees que vimos? Y le digo, ¿a quién? Al Señor, ¿te acuerdas? Al que nos tiró la puerta. Ellos estaban chiquitos, como que todavía el miedo sí era, pero no era tan grande. Me dice, al Señor que nos tiró la puerta. Digo, ¿en serio? Dice, sí, vive aquí atrás. Ay, hermana. Pensar yo que ese hombre vivía tan cerca de mi casa era para mí un temor tan grande. Y fue cuando encontré esta escritura. Porque este hombre no tuvo ningún temor de tirar una puerta privada, de entrar a una propiedad privada. No tuvo ningún respeto porque había niños en casa. No tuvo ningún de detenerse por un momento al ver que no era la persona que buscaba. Él acredió. Él estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, para mí ese era un enemigo. Y cuando yo leí esta porción, hermanas, esta porción bíblica, wow, yo en ese momento le dije, Señor, tú miraste lo que hizo este varón. Pero yo más que la oración de Ezequiel, yo me basé en las palabras que dice Jehová. Dice, no entrará en esta ciudad. Amén. Mi casa es mi ciudad. Amén. Yo empecé a ungir las ventanas de mi casa, empecé a ungir las puertas de mi casa y empecé a decir, aquí no van a entrar, aquí no va a entrar. Porque yo sabía que este hombre andaba buscando a alguien que él creía que vivía ahí. Nosotros teníamos solamente 2 o 3 días de habernos cambiado. Así que él no, si en otro momento volvía a drogarse, porque estaba totalmente drogado, tal vez iba a volver a pensar que ahí seguía la persona que buscaba. Así que yo empecé a sentir un temor, hermanas, que yo no podía ni salir a la calle pensando en encontrarme a esta persona. Pero le doy gracias a Dios porque esta palabra que dijo Jehová, dice, acerca del rey de Asiria, acerca de mi enemigo, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. En otras palabras, el temor no va a conquistarme, el temor no va a dominarme, porque yo no podía salir por temor. Yo tenía que esperar que llegaran todos mis hijos a casa para yo poderles decir, vamos a tal lado, porque yo me sentía más tranquila si iba acompañada de todos mis hijos. Pero de alguna manera el temor quiso someterme. Y esto es lo que pasa. El enemigo siempre lo primero que va a hacer es tratar de convencerla, de tener ese temor en su vida, de mantenerla en temor. Amén. Si nadie ha podido ayudarlos, ¿por qué crees que Dios te va a poder ayudar a ti? Amén. ¿Verdad? Si nadie ha hecho nada por esta nación, por este pueblo, por esto, ¿por qué crees que no te engañe tu Dios? Fíjense bien las palabras que usaron. Que no te engañe tu Dios. Hermana, si usted confía en Dios, si usted cree en Dios, mantenga su esperanza en Él como lo hizo el rey Ezequiel. Y presente delante de Dios su queja. Llévele las cartas de aquellas personas que están hablando, de aquellos enemigos que están en contra de usted y dígale,
mira lo que están diciendo. Yo sé que tus ojos no van a quedar ciegos ante esto. Yo sé que tus oídos no se van a cerrar ante esto. A mí me gusta mucho, hermanas, pero muchísimo. Si todo lo que yo les he dicho ahorita, tal vez usted dice, pero bueno, la hermana está hablando de Asiria, del imperio, de la nación, del rey. Saben, hermanas, a mí me gusta mucho leer todo lo que es Isaías, Jeremías, Daniel, estos profetas. Y yo en estos profetas encuentro palabras muy bonitas que me dan esperanza, me dan fuerza. Pero en una ocasión, estando leyendo a Jeremías, yo estaba leyendo y dije, qué bonito está todo esto. Dice que Él nos va a llevar grabados en nuestras manos. Es Isaías, creo. Que Él lleva nuestro nombre grabado en sus palmas de sus manos. Pero llegó un momento, hermanas, en que yo dije, bueno, pero está hablando de Jerusalén. Bueno, pero está hablando del rey de Edom. Está hablando de tal nación. No está hablando de mí. ¿Saben que Dios tiene una forma muy bonita de callarme la boca? ¿Cómo es eso? El Señor siempre tiene una forma hermosa de callarme la boca. Y les voy a decir por qué. En Job 34, en el libro de Job, en el capítulo 34, el día que yo estaba pensando en esto, que todos esos profetas sí hablaban muy bonito, pero hablaban profecías para las naciones, hablaban profecías para el futuro, hablaban profecías en una forma general, el Señor me mostró algo, porque yo le dije, Señor, que todo esto pase en mi vida. Pero en ese momento me detuve porque dije, bueno, esto era para Jerusalén, esto era para Judá, esto era para Egipto, esto era para Edom, esto era para tal. Y yo estaba viendo las profecías, pero le estaba poniendo el nombre de naciones. Fíjense qué tan grande es nuestro Dios, hermana. Si usted piensa, bueno, eso Dios lo hizo por Ezequías, por Judá, lo hizo por pelear contra todo un pueblo. Fíjense lo que dice Job. Si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Qué hermoso. Cuando Dios da reposo, no hay quien te inquiete, ¿no? No hay quien te quite esa paz, ¿no? No hay enemigo que se pare delante de ti y te diga, tú no puedes, tu Dios no puede, tu Dios no existe, tu Dios no sabe, tu Dios no tiene poder. No hay. Dice, si Él diera reposo o si Él diera paz, ¿quién inquietará? ¿Qué enemigo puede inquietarte? Nadie. Dice, si escondiera Él el rostro, ¿quién lo mirará? Cuando Dios dice también, no voltea. Amén. Pero fíjense bien, dice, esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Esto es lo que cayó en mi boca. Cuando usted lea la Biblia, hermanas, no pienses para tal nación. Es que hay gente que no le gusta leer estos pasajes bíblicos entre reyes, entre las historias de Daniel, sí, porque no saben aplicarlo a su vida. Porque lo mismo que hizo Dios por Ezequías y por toda la nación de Judá, lo puede hacer por un hombre. Amén. Como lo hace por una nación, lo hace también sobre un hombre. Raye ese versículo en su Biblia, yo lo tengo subrayado. Amén. 34, 29. Job 34, 29. Si lo hiciste por el pueblo de Israel, atravesó un mar para poder ser librado de sus enemigos, lo puedes hacer por una persona. Amén. Si lo hiciste por toda una nación, que tú los libraste del cautiverio, si lo hiciste por 3 varones que no fueron quemados en ese fuego, en ese horno, lo puedes hacer también por un hombre. Si lo hiciste por muchos, tú también lo puedes hacer por uno. Amén. Esta es la clase que hoy quiero dejar en su corazón. Si Dios lo hizo por muchos, Él lo puede hacer por uno. Si Dios te da reposo, no hay enemigo que te inquiete. Si Dios te da paz, no hay enemigo que diga, tu Dios te está engañando. No es cierto. Veamos lo que veamos, hermanas. El mundo se está agitando de una manera increíble. Amén. ¿Verdad? Amén. Es que no hay descanso en las noticias. Si no sale una cosa, sale otra, sale otra, sale otra. Todos dicen, es que es el internet, son las redes sociales. Es el enemigo que nos quiere tener con temores. Amén. Nos quiere tener viviendo bajo temor. Amén. Y no solamente son las redes sociales, no solamente es la televisión, no solamente es las noticias. Aparte de todos nuestros enemigos personales. A veces la familia, a veces el trabajo, a veces donde se levantan en contra nuestra. Hermanas, no permitas que el temor te paralice.
No permitas que el enemigo te diga que Dios no te engañe. No lo permitas. Así como Dios lo hizo con una nación, también lo puede hacer por un hombre. El Señor puede levantar estandarte por ti. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanas. Yo espero que usted haya tomado esta palabra, que usted haya recibido esta palabra y que así como Ezequías, usted siempre lleve su causa delante de Dios. No discuta con el enemigo. La necedad no vale la pena. No vale la pena, no le gana. No, tome la carta y haga lo que hizo Ezequías. Mira, Señor, lo que dicen de ti. Así de fácil. Amén. Amén. Porque recuerde que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra el enemigo que está en los aires. Amén. Entonces, nuestra victoria también está con el Dios que es fiel en todo momento, aquel que le ama y que guarda sus mandamientos. Amén. Que el Señor me les bendiga. Amén. Tremenda palabra. Amén, hermanas. Yo realmente la recibo, hermana. Amén. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y pongámoslo por práctica, hermanas, pongámoslo por práctica. Sabemos que tenemos enemigos, tenemos cosas que se levantan contra nosotros día a día. Es una cosa o la otra y pensamos que esto nunca termina. Pero pongámoslo ante el Señor. Doblemos rodillas todas las mañanas, todas las noches, doblemos rodilla y pongámoselo al Señor y dejemos que el Señor tome el control, porque nosotros humanamente no podemos pelear, no nos podemos poner al tú por tú con las personas o querer solucionar las cosas, porque se sale de nuestras manos. Y solo el Señor, cansadas y ya decimos, no, ya tiro la toalla, yo no puedo más. Pero sabemos que hay uno que sí puede y es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Él tiene el control y pues muchas gracias, hermana Flor, que el Señor la bendiga y que le siga dando esa palabra para que nos pueda compartir. Agradecido, amén. Amén, hermana. Vamos a orar, vamos a despedir, pero también vamos a orar por las peticiones. Amén. Ya sabemos, tenemos una lista de peticiones y el Señor las conoce los corazones, sabe por lo que atravesamos. Y bueno, vamos a poner las peticiones y a despedir este devocional. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesús, una vez más estamos ante tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta palabra hermosa que tú una vez más nos recuerdas que solo tú, Señor, tienes el control, Señor. Tú eres nuestra respuesta, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. ¿A quién acudiremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes el poder, solo tú tienes el poder de decir la palabra y eso se hace. No hay nada fuera de ti, Señor Jesús. Gracias por esta preciosa palabra. Gracias por mi hermana Flor, Señor, que tú día a día le hablas, Señor, para que ella pueda compartir de tu palabra con nosotros, Señor. Sigue bendiciéndola, síguela guardando, usándola, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te pido, Señor, en esta mañana por las peticiones, Señor, que han sido expuestas, Señor. Tú las conoces, tú sabes esa lista, Señor. Esa lista la ponemos en tu presencia, Señor. La dejamos allí, Señor, y que seas tú tomando el control, dando la respuesta. Sana, Señor, a los enfermos, Señor, que están prostrados en cama, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder, Señor, en tu nombre, Jesús. Te pedimos, Señor, por la hermana Rosario, Señor, por su pronta recuperación, para poder tenerla de nuevo con nosotros, Señor. Por cada una de esas hermanas que están desanimadas, Señor, levántala, Señor, restaura su corazón, Señor. Tú tienes propósito para ellas, Señor. Ponle, Señor, claro ese propósito que tú tienes para sus vidas. Que lo cumplas, que se levanten como esas mujeres victoriosas que tú has puesto en ellas, Señor. Dale la victoria en sus hogares, con sus hijos, Señor. Respáldalas, Señor, en todo lo que ellas se enfrenten, Señor. Que ellas se sientan seguras, que ellas se sientan que tú estás a su lado, que tú las vas a respaldar, que tú las vas a sacar de ese problema, Señor, de esas dificultades que ellas atraviesan día a día, Señor. Porque en este mundo tendremos aflicción, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, porque tú eres el que da las fuerzas, porque tú eres el que da la respuesta, Señor, a todas nuestras necesidades. Ya lo declaramos, Señor, declaramos victoria
victoria en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Gracias, Señor, te damos por estos devocionales. Continúa bendiciendo vidas, Señor. Continúa tocando corazones, tocando puertas, Señor, por medio de este medio, Señor. Que vidas se entreguen a ti, Señor. Que tengan un encuentro contigo, Señor. Un encuentro definitivo, Señor. Que lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Restaura corazones, restaura vidas, restaura familias, matrimonios, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder de hacer las cosas, Señor. Si no te tenemos a ti, no te tenemos a nadie. No somos nadie sin ti, Señor. Ayúdanos, líbranos. Danos ese entendimiento, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén, Señor. Toda la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, toda la alabanza, todo el bendito, la poder, honra, la gloria, el reconocimiento, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios, nuestro amparo, Señor. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Señor. Tú estás en nuestra entrada, tú estás a nuestra salida, Señor. Tú estás a nuestra izquierda, a nuestra derecha, Señor. No estamos fuera de ti, Señor. No permitas que nos apartemos, no permitas que nos salgamos de tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorioso Jesús. A la gloria sea para el Señor Jesús. Amén, amén, amén. Tremenda palabra, hermana. Me gocé, gracias a Dios, me gocé, amén. Y cuando leas los 2 capítulos completos, más vas a deleitarte. Segunda de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, hermanas. Job, amén. Capítulo 29, dijimos. No, dijimos, el último que leyó fue el 34. Job 34, versículo 29, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. 34, 29. Amén. No olvide, hermana, estas citas bíblicas, vuélvalas a meditar en su corazón, deje que Dios hable a su vida, y si por alguna razón está pasando por esa sombra, por ese valle de sombras, de temor, de muerte en su vida, hermanas, confía en Dios. Amén. Por muy escandaloso que sea el enemigo, nuestro Dios es poderoso. Amén. 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 Bueno, hermana, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Les recuerdo, no olviden, mañana a la misma hora, por el mismo canal, por Facebook, vamos a tener a las perlas con nosotros. Vamos a tener una invitada especial, no se lo pueden perder. Y reciban la bendición, amén, hermanas. Que el Señor les bendiga y que tengan un día excelente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y tómense su cafecito. Amén, amén.